Estamos hablando de un mes entero. No tiene por qué, ¿no? No tiene por qué ser un mes entero. Pueden terminar la huelga muchísimo antes, es cuestión de que se pongan... ¿Puede no empezar si median, si hay algo? De hecho, si median efectivamente y se ponen de acuerdo con la patronal, pues no habría... ¿Y no qué habría ha pasado por qué no se han puesto de acuerdo todavía? Es una buena pregunta, porque, hombre, para llevar adelante un convenio, pues no parece que 10 sea años imposible. llevan Cuando sin además, renovar el convenio. Pero hemos visto que además otras concertadas sí que han sacado adelante un convenio, por lo tanto, imposible no parece. Las Icastolas sí, ¿no? Las Icastolas sí, efectivamente, por lo tanto, imposible no debe ser. Dicen que es por un tema de sueldos, etcétera. Yo no lo veo que sea por un tema de sueldos, y si alguien que os diga que es un tema de sueldos y que se puede igualar con los convocantes están diciendo que quieren llegar a ese poder adquisitivo que han perdido en los últimos 10 años. Pero yo me pregunto... Y más cosas, pero esa es una cuestión, esa es una piedra importante. Por supuesto, es una piedra angular, pero yo digo, ¿y cómo hacemos que caiga esa piedra angular? Es decir, igualar a los sueldos a los funcionarios, es decir, a los que están en la pública. Hombre, si tuvieran toda la cobertura legal, toda la seguridad laboral que tienen los trabajadores de la pública, igual no tendría ningún problema cobrar como ellos. Por lo tanto, es un problema de convenio, va mucho más allá que unos sueldos, y es una cuestión que sí que podrían arreglar tal y como han arreglado efectivamente otras concertadas. Tenemos un organismo que se llama PRECO, que cuando un conflicto laboral y social está enquistado, se busca una mediación neutral, la mediación del Departamento de Trabajo, y ni patronal, ahí también les incluyo, ni sindicatos han solicitado esa mediación. Tiene la opción de que entre realmente el gobierno vasco, porque es un servicio concentrado. Lo que esperan es que aquellos mismos que contratan el servicio... Esto es un asunto laboral, educación ahí no pueden... Claro, de un servicio que está contratando ellos y que está exigiendo el propio gobierno. Solo el hecho de plantear un mes la paralización de más de 200 colegios en Euskadi, estamos hablando de un tema muy sensible como es. Es una vergüenza. Desde luego no estoy de acuerdo con lo que planteabas respecto a que se iguale todo lo que es la cualificación, porque entonces estaríamos en la función pública. Por lo tanto, es una buena propuesta, me parece interesante. Eso no lo veo. Creo que sería un buen paso ir caminando hacia la escuela pública. Vale, bien, bueno... Tienen derecho a la educación, pero ¿quién tiene que asegurar ese derecho? Precisamente quien está dando el servicio de forma concertada, que es el gobierno vasco. Son los primeros obligados a ofrecer ese servicio. Por lo tanto, yo entiendo que haya una protesta continua por parte de los padres. Obviamente, tienen todo el derecho sus hijos a... Pero Yagoba, recibir esa entonces educación. ¿entiendes lo que decía el WhatsApp del público? ¿No se atreve? ¿No se atreve o qué es lo que pasa? Yo creo que realmente sí que son capaces y ven que eso tendría unas Entonces no quieren. consecuencias que no quieren abordar. Juan comentaba que había muchas incertidumbres alrededor del nuevo gobierno, y las hay. Eso es muy obvio. La pregunta es si no hubiese dado este gobierno, si tendríamos más o menos incertidumbres. Yo creo que serían mayores. Pero bueno, todas estas incertidumbres tampoco son tan claras, efectivamente. Si no hay mesa, no hay presupuestos. ¿Qué certidumbre nos da eso? Poca, ajustada. La verdad es que es un gobierno poco intuitivo, por así decirlo, en algunos sentidos. No es un gobierno fácil de tomar la temperatura. Todos estamos expectantes de exactamente lo que va a ocurrir. Entre otras cuestiones porque quien lo está comandando también es un PSOE que ha pegado bandazos un millón de veces, comandado además ese PSOE por un Pedro Sánchez que ha sido radicalmente distinto en la campaña, fue radicalmente distinto a la anterior campaña a como ha sido después de las elecciones. Por lo tanto, es muy difícil saber con qué PSOE nos vamos a encontrar. Vemos unos papeles, vemos un papel también que lo aguanta todo, negro sobre blanco, unas cuantas cosas, pero que en un papel que lo aguanta todo. Y un PSOE que, bueno, como ya hemos oído, sería una nueva traición si traiciona al pueblo diciéndole pues una cosa y haciendo la otra. Hipotecas tiene muchas, efectivamente, el Estado español. Y me remito a lo de antes, es una crisis sistémica. Ese es el problema que tiene el Estado español. Por lo tanto, la hipoteca es muy estructural en el caso del Estado español. Por lo tanto, yo creo que para ser progresista, para realmente llevar adelante medidas progresistas, este gobierno lo tiene más o menos fácil viendo los números. No hay más que ver, mira, incluso votos que se quedan en el no, como los de la CUP, en un momento dado y dependiendo de qué votación, le pueden ayudar muchísimo esos votos, ¿no? Estamos hablando de 178 escaños que podrían ser de progreso para el Estado o para sus pueblos. Por lo tanto, bueno, posibilidades tiene este gobierno de ir adelante, pero si yo siempre he tenido, antes de que existiera la investidura, incluso antes de las últimas elecciones, yo he pensado ya, pero realmente hay un motu en el PSOE y en el Pedro Sánchez de ser progresista, de llevar adelante este Estado, de intentar... Yo además hablaba muchas veces de una patata caliente, ya la patata caliente se ha hecho enorme. ¿Tiene ganas de agarrar la patata caliente y avanzar? Pero en la mayoría que he dicho no cuento al Partido Nacionalista Vasco. Yo he estado hablando de 178 escaños, todos a la izquierda, todos de verdaderamente progresistas. Te estoy hablando de PSOE, Podemos, BNG, RC, EH Bildu, la CUP. Ahí dan las sumas para realmente hacer que los que más paguen, o sea, que los que más tienen más paguen. Ya todas las formaciones, menos algunas, estén de acuerdo con buscar la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas, sea algo común en Euskal Herria, que sea algo más o menos compartido y que sea, pues en concreto, una formación, la única que tiene representación, que no está de acuerdo con ese todas las víctimas, es un problema.
Y es un problema que lo podemos ver mucho mejor en el Estado español, donde esa representación de fuerzas que no están de acuerdo con ese todas las víctimas es mucho más amplia. No solamente es mucho más amplia, sino que las utilizan políticamente para agredir al contrario. Por lo tanto, ya no es tanto que aquí tengamos una visión diferente, es que la visión al otro lado del muro igual es la que marca la diferencia. Igual aquí estamos en un estadio de mayor normalidad política que la que han alcanzado en el resto del Estado. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que está claro cuál es la posición de los partidos políticos. El seguir utilizándolo de esa forma, encima cuando algunos tienen, pues bueno, ciertos pasados incluso utilizando el nombre de víctimas en tramas de corrupción, yo creo que deberían de avanzar un poco. Llega el momento, yo creo que también en el Estado español, de dar ciertos pasos. Algunos partidos y algunos medios lo podrán hacer con mayor facilidad, otros tendrán que ir dando pasos. Me baso un poco en lo que he dicho antes, igual con personas como Pablo Casado a la cabeza de un partido popular, pues no es una posibilidad. O sea, ratifican los estudios precisamente lo contrario, que la gente quiere que se le pregunte. Por lo tanto, yo creo que estamos más que preparados la sociedad para que se nos pregunte y poder expresar nuestra opinión. No para un referéndum de autogobierno, es decir, el Escobarómetro, mira, yo creo que la gente está julio de 2019, el 67% dice que votaría, por ejemplo, que no. Sí, pero no es cuestión de lo que votaríamos, sino si queremos votar, y creo que queremos votar. Por lo tanto, yo creo que sano podríamos votar. En Cataluña probablemente sí, yo creo que aquí en Euskadi no hay una demanda para votar ahora mismo mayoritaria. La pregunta creo que la ha hecho Arcángel Rodríguez, que es ¿quién no está preparado? Yo creo que es el PNV el que no está preparado para que salga esta pregunta, y eso es lo que nos tenemos que hacer. Esa es la pregunta, porque realmente para una opción como preguntar a la gente para la autodeterminación, insisto, los sociómetros son muy claros. Preguntarnos lo que quiere o no la sociedad española está muy bien, es importante. La pregunta es ¿en qué momento va a estar preparado el PNV o cuándo van a considerar el gobierno que estamos preparados, la sociedad vasca, para que seamos preguntados? Porque cuando dicen mañana o con retintín, cuando un montón de veces han introducido en programa, en campaña, consultas sobre autogobierno a la sociedad vasca y no lo han hecho, yo creo que esa ironía se convierte en sarcasmo y de muy mal gusto. Más allá de insuficientes, el problema es que no solventan las incertidumbres de un montón de gente. Insisto en lo del coma económico, que se está utilizando ahora muchísimo y que para muchas personas lleva siendo un coma económico desde hace muchas semanas. Y creo que no es la comparación perfecta lo de coma, pero ya que se utiliza para unas cosas, se tendría que utilizar para otras. Certidumbres, nos hace falta certidumbres, y por ejemplo los autónomos no saben muy bien si esto les va a cubrir a partir de mayo, si de marzo, toda la gente que está sin regular de forma adecuada. Faltan un montón de medidas por delante y no vemos la luz al final del túnel. Lo ha comentado también Gonzalo Bernardos. Ha hablado del RBU. Yo no sé si es la solución, pero está claro que estas medidas no están cubriendo a todo el mundo. Sí, solidaridad europea, pero parece que están haciendo mucho caso a la OMS, ¿no?, en lo de lavarse las manos. Por el momento es hacia donde están tendiendo, y yo creo que es preocupante. Pero bueno, al fin y al cabo la pregunta no es si van a compartir la deuda, si no, sino la pregunta es también si estamos aprendiendo de todo esto. Estamos aprendiendo que realmente cuando vienen mal dadas no ponemos la vida en el centro, nos estamos, pues eso, vemos cómo se lava las manos desde Europa, cómo no existe esa solidaridad. Realmente vamos a tender hacia sistemas y hacia relaciones internacionales que se muevan en otro sentido. Vamos a aprender de este proceso. Yo creo que cuando mucha gente ya está tirando directamente por el darwinismo social, que mayormente pues es lo que nos llega desde muchos sitios, y es, pues bueno, vamos a recogernos cada uno en nuestra economía, intentar defender nuestra economía de cualquier forma y, bueno, que se arreglen los demás. Creo que ante esa tendencia lo que tenemos que aprender y tender hacia otros sistemas. Debemos tender, y para sacar dinero no hay otra opción para que nos cubra a todos, es cuando hemos tenido, y antes he hablado de una crisis en 2008, que en realidad, bueno, una pérdida de suelo de lo que es el sistema neoliberal o el sistema global neoliberal, lo que hemos tenido, aparte de esa pérdida de suelo económica, es unas diferencias sociales a nivel económico terribles. Tenemos que recortarlas. Reparto de la riqueza, impuesto de sociedades, ahorro en la tributación. Muchos deberes estás poniendo ya. Sí, pero como impuesto a la riqueza, pero es que el Guipúzcoa sí que se hizo un impuesto a la riqueza, igual podíamos ir por ese lado. Quien ha hecho el informe también ha sido Arantxa Tapia. Yo creo que es que el problema es que el gobierno vasco, en lugar de recoger ese mandato, esa ley y ese decreto ley,
y intentar cubrir que no haya fraude, que no haya picaresca, que las empresas cumplan, lo que han hecho es hacer un informe deduciendo lo que quería decir. De hecho, no solamente ellos, estaban realmente alentando al fraude y a la picaresca. Por lo tanto, por ahí va la denuncia. En el caso de SK, de forma muy concreta, lo que ha hecho es una denuncia a Arantxa Tapia y a Reyes Maroto, a los dos. Estamos hablando. Sí, a las dos, sí. Efectivamente está hecha y es a las dos. Y es en principio por prevaricación o al menos por estar haciendo algo para lo que no están facultadas, que es hacer esas aclaraciones que debían partir del ministro de Sanidad. El gobierno vasco está claro que lo que deberían de haber hecho es hacer que las empresas cumplan, y lo que no están haciendo las empresas es cumplir, y eso también lo están denunciando los sindicatos. Deben trabajar bajo ciertos términos, 30% por ejemplo de la producción, no 70% como está ocurriendo, pero no si 80%. No lo hacen, en lugar de estar cubriendo la sanidad de los trabajadores, aprovechar ese tiempo de bajón de la producción para cubrir la sanidad de los trabajadores, están haciendo lo contrario. Están haciendo la picaresca y el fraude para continuar trabajando. Sí, y acabas de mencionar los ayuntamientos. Yo creo que a nivel municipal es importantísimo que todas las medidas se hagan con una buena coordinación con todos los ayuntamientos. Y bueno, ahí puedo entender que las diputaciones pues puedan tener unas vías muy correctas para comunicarse con los ayuntamientos. Me parece perfecto, pero sí, efectivamente, el área de sanidad, el área de salud, creo que debería de ser el principio lógico en cuanto a coordinación. Pero bueno, más allá de ello, pues en cada una de esas áreas pues todavía habría que haber una coordinación pues con empresas, con sindicatos, con trabajadores de toda índole, con varios partidos, etcétera, una serie de cuestiones que bueno, que tampoco por aquí vemos que seamos muy proclives a ello. Yo creo que, y muy brevemente, yo creo que sí que se ve un poco de luz al final del túnel. Nos tenemos que preguntar si cuando terminemos de este túnel, pues qué tiempo hacer, y si no tenemos otro túnel por delante en un tiempo determinado. Por lo tanto, pues bueno, todo lo que se haga será bienvenido. Y ya para terminar, la expresión de nueva normalidad, espero que no nos lleve en un futuro luego lejano, cuando lleguemos a ella, a que nos hagan un poco de luz de gas y nos hablen de volver realmente a una normalidad que se parezca a la anterior, porque no debemos volver a ella. La recentralización no es ningún fantasma, la estamos viendo, estamos en un estado de alarma, pero la recentralización es clara. El problema también es quién les puede intentar enmendar la plana. Aquellos que no quieren dentro de su comunidad autónoma llegar a acuerdos, están pidiendo llegar a acuerdos con el gobierno central. A mí me parece por lo menos hipócrita. Entonces, por lo menos deberían de intentar... En eso te doy la razón, que se sienten los sindicatos a hablar con la patronal y con el gobierno. Con en eso te doy la razón. Oposición y efectivamente con todo el resto de agentes de su comunidad, para intentar presentar alternativas reales a lo que se está planteando desde Madrid. Que estamos de acuerdo que efectivamente el tema provincial no tiene sentido, que efectivamente deberíamos de gestionar aquí como área de sanidad y como demonios, como nación que somos, está claro que deberíamos de llevar adelante con ello, pero por lo menos pongámonos de acuerdo en el cómo. El gobierno español plantea un modelo de Estado provincial que representa un retroceso centralizador y una anomalía incomprensible. ¿Cómo se pasa a la acción, Yagoba? ¿Con un plante? Sí, por supuesto, es una de las opciones, pero también, hombre, el Lehendakari es el Lehendakari también porque tiene el Partido Socialista de Euskadi también apoyándole. Es decir, que bueno, que esto tiene sus derivadas, por supuesto. Me parece muy curioso esa existencia, lo del modelo provincial, cuando ya estamos teniendo pues una anomalía muy grande con esa sanidad centralizada en Madrid. Entonces esa insistencia me parece curiosa. Pero sí, efectivamente yo estoy con Juan Mari. ¿Cómo esto qué significa? Que nos lo ponga en limpio, que nos lo aclare exactamente qué tipo de plante que va a hacer y cómo va a afrontar las consecuencias que tiene ese plante con sus socios, porque el único socio está en minoría, el gobierno vasco, pero no solamente está en minoría, es que su socio es el propio Partido Socialista, al que le está diciendo de prácticamente hacer un plante, según... Por cierto, que el problema es que aquí igual tampoco hacemos las cosas perfectamente. Si, por ejemplo, hoy tenemos una comparecencia desde el gobierno vasco y es Sanidad, la cuarta consejera que se pone a hablar, es que igual tampoco estamos haciendo las cosas perfectamente. Si, por ejemplo, estamos diciendo que tenemos que acordar, tenemos que hablar con la oposición, tenemos que hablar entre diferentes instituciones y no hay ni siquiera una mesa formada aquí realmente que tenga una regularidad de con qué cara se le va a Sánchez intentándole convencer de hacer las cosas bien. Que efectivamente se han avanzado cosas. Mira, se ha quitado a los milicos, se ha quitado a la Guardia Civil, se ha quitado a la policía cuando están hablando en Madrid. Es un avance claro y obviamente no estamos en el mismo momento. Vamos, ¿por qué no planteamos un nuevo momento también aquí en el País Vasco? Yagoba, creo que sería el lugar perfecto también para dar paso. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, yo a fecha de hoy, día 29 de octubre, estoy esperando el comunicado de LAB y de ELA sobre lo que ha ocurrido recuperando la actividad económica en este país. Autocrítica, nos hemos acordado las voces alarmistas
que realmente imploraban que por favor no se abrieran las fábricas porque había que cuidar la salud de los trabajadores, menos mal que los datos económicos, y esté asegurada la sanidad sanitarios de las empresas, no son porque malos. ahora hay muchísimas empresas en las que la seguridad de los trabajadores no está asegurada. Muchísimos trabajadores están trabajando en precariedad. Tenemos continúa la denuncia por parte de los sindicatos de una situación que tenemos en el País Vasco a día de hoy, que está yendo la gente a trabajar sin seguridad, sin EPIs. Y no en vano, una de las primeras consejeras que ha hablado hoy es Tapia. ¿Para qué decir? Para decir que va a haber un plan de test, etcétera, en las empresas, porque no está asegurada la sanidad de los trabajadores en el País Vasco. Esa es una realidad que tenemos hoy y que tendremos menos hacer futurología y más interpretar los datos objetivos. A fecha de hoy, gente en la línea política se está contagiando gente y seguimos nos estaría bombardeando. Yo creo que en este mes hay una cosa que tenemos bien clara que ha cambiado y es la convocatoria de lo que estabas hablando del 12 de julio. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que esa caída de nota tiene relación con la propia convocatoria de elecciones, porque es el cambio más notable en la gestión por parte del gobierno vasco y lo que han ido a negociar a Madrid, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento mucha gente el sentimiento que más importante que tenemos es el de la incertidumbre, y creo que es un poco contraintuitivo en el ITV Focus en algunos sentidos. Por ejemplo, me sorprende mucho que la participación vaya a ser alta, es decir, todo el mundo estaba hablando de una participación que iba a ser más baja de lo habitual, y vemos que no, que se va a mantener la participación. Por lo tanto, cuando hay tanta incertidumbre, parece ser que la gente puede tener confianza en que durante la campaña ciertas incertidumbres desaparezcan. Yo creo que es una confianza un poco grande, porque yo no creo que una campaña electoral vaya a solventarnos muchísimas incertidumbres, por desgracia. Ojalá lo hiciera. Dentro de toda esa cuestión, pues es que claro, es que parece que durante los últimos 4 años pues no ha pasado nada. Viendo los números, hay cambios, pero no son de calado. O sea, como que si no hubiese pasado esta pandemia, como si no hubiera ocurrido lo de Zaldívar, como si no hubiera ocurrido, pues yo qué sé, de Miguel o de las OPEs de Osakidetza, y un montón de cosas que ha pasado en este país durante los últimos 4 años. Que Yago Baichazo no se cree el ITV Focus, te lo sacaremos cuando sean las elecciones. Tampoco sería la primera vez. Podría haber salido esa suma en otras ocasiones, pero bueno, ahora parece ser que se ponen las sumas. En otras ocasiones se ha mirado por el PNV más Bildu, pero es que esa posibilidad ya existía también hace 4 años. Por lo tanto, yo efectivamente... ¿Cuál de las dos? ¿La de PNV-PSE o la de las izquierdas? La de PNV-PSE no solamente existía, sino que es la que se dio y es la que estamos viviendo. No voy a utilizar otros verbos. Hay poco cambio. Sí, la verdad es que opciones hay. Y se veía muchísimo la de EH Bildu más Podemos hace 4 años, y hoy se ve un poquito más cerca o más posible. Yo creo que más allá del hacer los cálculos y las sumas, lo que hace falta es que lleguen las elecciones y que la gente decida. Y de los sondeos a las elecciones puede haber un cambio terrible. Y quienes lo realizamos somos los ciudadanos. Por lo tanto, ya no es una cuestión de lo más obvio, lo más normal. La cuestión es que tenemos una cita electoral y vamos a acudir a ella y vamos a poner algo en las urnas. Y dependiendo de lo que nosotros pongamos en esas urnas, va a salir un gobierno u otro. No está todo cantado. Realmente tenemos que hacer ese ejercicio. Está el bloque PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, que no quieren ni oír hablar de comisión de investigación. Es que, claro, yo creo que yo no lo he dejado bien claro una cuestión, que es el tema de la inviolabilidad. ¿Quién lo convierte en inviolable? Esos partidos que han bloqueado la investigación, porque es inviolable en el ejercicio de sus funciones, es decir, mientras era rey y en el ejercicio de sus funciones, no de cara a delitos, porque para eso era aforado y tenía que ir al Tribunal Supremo, pero que el Congreso haga una comisión de investigación respecto a sus funciones, respecto a cosas sospechosas, respecto a cualquier cosa, en eso es inviolable solo por una razón, porque el bloque de las derechas y el PSOE decide que lo es, pero por nada más. No hay razones legales para que esa comisión no se pueda llevar adelante, y es importantísimo tenerlo en cuenta. Y yo creo que, bueno, el hecho de que nos lleguen runrunes de que Juan Carlos esté por irse por patas a la República Dominicana y cuestiones así, es que pues igual esa inviolabilidad ve que pues igual hace aguas. Los partidos que apoyaban este gobierno han perdido 54.000 votos. Estamos hablando del peor resultado en votos desde el año 94 del PNV. Que sí, que estamos viendo escaños y son importantísimos, y en eso nos basamos, en lo que son los escaños, pero la autocrítica en esto es importantísima. 54.000 personas han dejado de confiar en los que han conformado el gobierno. Por algo se da. Yo creo que tiene mucha relación con lo que ha pasado en este país durante los últimos meses y meses anteriores. Si ha hecho mella Zaldívar, si ha hecho mella lo que ha ocurrido en Ordizia, que no se le permitía votar a la gente, si ha hecho mella cuestiones como de Miguel, las sopas de Osakidetza, etcétera. Ha hecho solamente una cosa, tiene mucho que ver con todo esto. No es heredero del franquismo, ni Vox, ni Partido Popular, ni ninguna de estas cosas. Yo he sido más allá de eso. No, yo he sido del PP y no he sido... Yo he condenado siempre el franquismo.
Un par de cuestiones. A mí me parece que es una terrible noticia y yo sí que responsabilizo a quien ha convocado las elecciones. Todos veíamos las posibilidades de que acabara ocurriendo esta abstención. Y con el número de votos que has dicho de las generales del año pasado, podíamos prever la entrada de Vox en una situación como esta. Yo creo que es una mala noticia. Pero bueno, también tenemos otra buena noticia, que es que la extrema derecha española en el Parlamento Vasco pues ha bajado en tres escaños. Por lo tanto, esa parte es positiva. O sea que podemos... ¿El PP es extrema derecha también? Sí, extrema derecha. Pero es un ámbito privado que realmente ha pasado por una parte del gobierno. Vaya ámbito privado. O sea, es una respuesta efectivamente muy absurda. Yo creo que... Me imagino a Pablo Iglesias diciéndole a Carmen Calvo, venga, va, cuéntame, ¿dónde está? Cuéntame, o sea, cuéntame, venga, va, que no se lo digo a nadie. Es muy absurdo, pero hasta este punto, o sea, nos intentan hacer ver que son las cosas y no, obviamente no lo son. Y claro que el PSOE o el gobierno, una parte del PSOE está claro que ha actuado en base a cómo se iban a ir produciendo las cosas. Hermano, pues bueno, vemos esa cisma pues más grande, vemos cómo se han ido acercando a Ciudadanos algunas cosas, cómo ha actuado Ciudadanos ante este caso. Yo lo que tengo bastante claro es que bueno, no están defendiendo la monarquía, el PSOE se está defendiendo a sí mismo, es el partido de régimen, lo hemos dicho muchísimas veces, lo que está defendiendo es a sí mismo y al sistema, porque es el partido de régimen. Entonces, tampoco defiende a la parte republicana del PSOE, ¿no? Claro, pero es que esa parte republicana es republicana, pero juancarlista. Y juancarlista que cuando pues entró Felipe, felipista. Y si mañana pues consiguen alguna forma de mantener esto que no implica a Felipe, pues serán loqueseísta. Pero lo que están intentando es mantener al régimen pegado, con un superglue un poquito cutre, porque ya vemos que ni siquiera dentro del gobierno funciona. Bueno, estamos hablando de eso desde los abuelos, bisabuelos. Es que claro, creo que fue Óscar Matute quien dijo en Felipe VI, último rey de España, otro programa de 360 que fue de hace un añito o así. Este último también es genial, yo recomiendo cualquiera de los dos, El virus de la corona también es grandioso. Bueno, vino a hablar de una familia desestructurada. Hombre, viendo quiénes son los abuelos, los bisabuelos, etcétera, se explica, pero hemos visto que alrededor de esta familia se han sucedido muchísimas cuestiones. Por lo tanto, pues se comprende de dónde vienen, por dónde van, cómo se mueven. Entonces, pues bueno, yo creo que explica muchísimas cosas. Es que en este programa ya hemos hablado de Villarejo y hemos hablado de esas grabaciones y nos hemos mostrado expectantes a qué iba a llegar más adelante Villarejo. Nos ha pasado hace un año, hace 2 años. Por lo tanto, efectivamente a nadie nos pillaba por sorpresa. Pero lo que sí que tenemos muy claro es que es tristísimo que dependamos en este estado políticamente de un tipo como ese, tan oscuro como ese. ¿Por qué dependemos de un tipo tan desagradable, tan oscuro como ese? Por la falta de transparencia. Por la falta de transparencia, porque ha habido esas cloacas del Estado, porque se han utilizado desde instituciones estatales, desde las administraciones, etcétera. Entonces, quienes hemos denostado siempre las cloacas del Estado, seguimos haciéndolo. Y es que lo triste es que quienes han tirado por las cloacas del Estado son los responsables de que ocurra esto. Antes hemos hablado de juancarlismo y, bueno, yo creo que el juancarlismo lo son los padres. Realmente no era necesario el juancarlismo, no existía, no era suficientemente campechano y simpático el rico como para crear ese juancarlismo. Lo que había era realmente un apego hacia un sistema, hacia una serie de cosas. Es que nadie puede creerse realmente que estuviera detrás del final del 23F, ni que fuera necesario esa persona para traer una pseudodemocracia o, llegado el caso, una democracia real. Por lo tanto, yo creo que el juancarlismo era realmente los padres. Lo que se ha cargado es su imagen, la de Juan Carlos. Sí que es verdad que, bueno, dentro de ese capensadismo que he dicho yo, igual estaban esos 2 o 3 años que ha dicho Iñaki Anasagasti, que efectivamente pues podía tener mayor simpatía por parte de ciertas personas, que no es lo mismo que el juancarlismo, que realmente es un apoyo a un sistema y a muchas cosas que van detrás. Una pequeña anotación respecto a las cuestiones con Iñaki Anasagasti. El tema de la transparencia. La transparencia no hubiese traído información sobre lo de Corina ni por lo más remoto, claro. Esto lo han hecho de forma totalmente no opaca, o sea, que lo han hecho pues a través de offshore o de crear esta fundación, etcétera, etcétera. Entonces, por mucho que mejorara la transparencia de la monarquía y de la Casa Real, no tendríamos estas informaciones y creo que, bueno, va a colación de lo que es el rey. Y ya para terminar, y siendo muy cortito, creo que hemos hablado de los presupuestos, pero bueno, igual a algunos nos suena la cifra de 50 millones, es decir, pilla de muchos más presupuestos y de eso sí que no hay ninguna transparencia. Y eso no sale de la Casa de Real hacia afuera, sino que es realmente presupuestos del Estado. Estamos hablando del Gobierno que no está dando esa información. Transparencia también desde las instituciones. Bueno, pues para conocer esta aplicación móvil que se puede descargar en la tiendita donde te bajas todos los jueguitos y todas las cosas, pues también pones app COVID y ahí ya aparece. Es del Ministerio y aquí de momento, insistimos, no está activada, pero lo estará. Vamos a conocer cómo se tiene que instalar y cómo funciona. Yago, va todo tuyo.
Bueno, esto es importante, no es la misma que covid-emeretzi.eus, que es la aplicación que ya teníamos del Gobierno vasco. Esta es otra que viene del Ministerio, sería Radar COVID. Es una nueva aplicación que deberíamos bajar si hemos bajado la anterior. Es muy fácil de bajar, es solamente entrar en la Play Store si tenemos un dispositivo Android o en la App Store si tenemos un dispositivo de Apple, un iPhone, y bueno, buscar Radar COVID, es una labor sencilla. Pone aceptar términos de uso. Bueno, después de descargarla, efectivamente, pues después de instalarla, efectivamente, tenemos que ponernos en la primera pantallita y lo primero que nos va... Bueno, yo recomiendo, muy importante, leer todo, porque son 3 o 4 frases. No vais a tener que leer mucho, pero recomiendo leer. Lo primero que os voy a decir es un poco cómo funciona y efectivamente tienes que aceptar los términos de uso. En realidad tienes que aceptar varias cosas, o sea, tienes que aceptar los permisos, etcétera. Pero bueno, os recomiendo leer porque tranquiliza muchísimo además. Porque claro, ahí está la cosa. Hay gente que dice no, porque me van a rastrear, porque me van a coger todos los datos y no quiero que los tengan. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Te van a rastrear 2 cosas. Esta es la herramienta más importante que nos han dado, aparte de la higiene y de la distancia, es la herramienta más importante que en este caso nos la han dado para poder proteger a nosotros mismos, pero sobre todo también a nuestra familia, a nuestro círculo, etcétera. Entonces, si nos estuvieran rastreando, igual bendito rastreo, pero no es así. Es una aplicación que se basa completamente en el anonimato. No das ningún tipo de dato, lo único que haces es tener la aplicación y si en algún momento eres positivo en COVID, se lo indicas a la aplicación. Y con todos aquellos que has tenido esos contactos estrechos, pues les avisa de que tienen que hablar con su centro médico para realizarse un PCR. Vale, y vamos a ver si te parece y nos ponemos ya como en situación, si das positivo, etcétera, etcétera, cómo iría funcionando. El GPS no hay que activarlo, pero sí hay que tener activado el Bluetooth. El Bluetooth, esa es la parte importante, te lo dice la propia aplicación. Desde el principio tienes que tener el Bluetooth activado y no desactivarlo nunca, porque entonces pierdes esa protección para ti, para tu familia, para la gente de tu entorno. Por lo tanto, es tan sencillo como eso, tener esa aplicación activada, haber aceptado todo y tener el Bluetooth activado. Es tan sencillo como eso, claro. No tienes que andar ni poniéndolo en emparejamientos ni cosas extrañas. Esto es importante, es el cómo funciona. Bueno, lo que vemos en esa base de datos, por cierto, que aparece una nubecilla, es importante que no estamos hablando de una base de datos centralizada, no está en un sitio concreto, está en todos nuestros móviles, es una base de datos descentralizada en la que lo que estamos compartiendo, y de forma, insisto, totalmente anónima, son esos positivos. Es decir, aquellas personas que han dado positivo lo indican y hasta que dejan de ser positivos, pues no están en esa... Claro. Dejan de estar en esa nubecilla cuando dejan de estar positivos. Vale. Entonces, tú imagínate, yo doy positivo y meto el código numérico... Código que te ha dado el centro médico. Vale, que desde el centro médico te dicen tienes que meter 444, ya está, pum, le das y entonces ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Pues es tan fácil como que has dado como positivo, tú tienes que hacer lo que ya te han recomendado desde el centro médico, no el confinamiento, etcétera, etcétera, y automáticamente se ha subido a esa base de datos descentralizada ese dato que tú eres positivo. Por lo tanto, todos aquellos con los que has tenido un contacto estrecho en los últimos 15 días, les avisa. No les avisa ni qué días han tenido ese contacto estrecho contigo, ni quién eres, porque no lo sabe, la aplicación no lo sabe para nada. Por lo tanto, lo único que le dice es que en los últimos 15 días, amigo o amiga, has tenido un contacto estrecho con alguien que ha acabado teniendo COVID. Por lo tanto, te recomendamos, bueno, te pedimos, te rogamos, y también por tu familia, etcétera, que vayas a hacerte una PCR. Así de sencillo. Contacto estrecho, vamos a recordarlo. 15 minutos en una 15 distancia... minutos en una distancia corta. El Bluetooth va por intensidades, puede haber incluso falsos positivos en algunos casos concretos. Hay que tener en cuenta que no sabe si nosotros llevamos mascarillas, si llevamos máscaras faciales, incluso si tenemos pues algunos tabiques en medio. Si hemos estado en un autobús, por ejemplo, a una persona a unos 5 metros, lo normal es que si ha dado positivo, pues te dé ese positivo y tengas que ir a hacer la PCR, pero es interesante que ocurra eso. Es decir, si has compartido autobús con alguien con COVID, vas a querer hacerte esa PCR. Claro, pero si tú has compartido autobús y hay una distancia bastante larga, aunque haya sido más de 15 minutos, yo te pregunto, ¿esto puede dar lugar a una... bueno, pues que se pidan PCRs masivas porque te mande el mensajito... Igual no habría que hacerlas? No. Puede haber falsos positivos, pero van a ser los menos. Lo que va a haber es una falta de datos. Es tan restrictiva en cuanto a datos que pues, va a haber muchos positivos con los que vas a tener contacto que pues, no lo va a tener en cuenta la aplicación. Pero más allá de eso, cada uno de los positivos que encuentre son importantes, son importantísimos. Es que es tan claro como eso. Lo que te están diciendo es que en una distancia muy corta has estado un cuarto de hora con una persona con COVID. ¿Quién no quiere hacerse un PCR en esa situación?
población. Yo creo que todos, lo dicho, por protegernos a nosotros y a los de nuestro alrededor. Lo urgente ahora es desarrollar una estrategia que apueste por la recuperación del empleo y por la reactivación económica. Lo importante son las personas. Llamamiento a remar todos juntos. Hay una clave en las palabras de Ortúzar y es que ha aclarado lo urgente ahora. Parece ser que ahora sí es urgente, pero en los últimos meses no ha sido tan urgente, claro. Elecciones, preparar ese preacuerdo en que no sabemos efectivamente cómo van a destinar ese dinero por el momento, pero parece que la estrella del día no es el cómo van a destinar el dinero, cómo van a hacer las cosas respecto al COVID, sino los otros dos puntos que has dicho, Julia, que son el cómo reparten un poco los asientos. Yo creo que para remar todos juntos, que es efectivamente un objetivo loable y muy lógico, habría que cambiar el modelo de gobernanza. Lo que han hecho es justo lo contrario a remar todos juntos, o a intentar que remaran todos juntos. Que remaran todos juntos no solamente los partidos, no solamente los políticos, sino que pudiéramos remar todos juntos, la sociedad organizada. Yo creo que el gobierno vasco ha hecho lo contrario. Y, por desgracia, el nuevo gobierno vasco, que se parece mucho al anterior, por no decir que es otra vez el mismo, PNV más PSE, es que me sorprendería mucho que cambiaran esta estrategia, que a mí me parece muy necesaria, pero es efectivamente remar todos juntos, que realmente aboguen por remar todos juntos. Hablamos de acuerdo para el parche, porque sabemos que esto es un parche, que no es otra cosa que un parche, no nos sirve para solventar absolutamente nada. Bueno, hay ciertas cuestiones para que la gente no acabe en estado de subsistencia, pues por ejemplo, este dinero que viene de Europa tan concreto, pues para que no baje del 70 al 50% los ERTEs, pues parece bastante obvio, ¿no? Veremos si ocurre, es una cuestión importantísima. Yo creo que debemos ser, para que no ser expulsados del mercado laboral muchísima gente, debemos ser audaces, pero debemos ser audaces a nivel individual y a nivel colectivo. Yo creo que, hombre, es difícil ese remar unidos siendo audaces, pero al menos aquellos que han hecho tantas cosas sin remar con los demás, que al menos hubieran sido audaces y les hubiese agradecido. Voy a ser muy concreto. Si en lugar de ingreso mínimo vital hubiésemos tirado hacia otras opciones más a la larga, hubiésemos tirado hacia una reforma fiscal, si hubiésemos tirado realmente hacia una renta básica más a la larga, si hubieran mirado las cosas más hacia adelante, mi apuesta es esa, es una renta básica real, pero podría ser una apuesta por el pleno empleo de otra forma. Hay muchas opciones, reducción de jornadas, estamos hablando, Alemania, por ejemplo, están hablando de ello, pero hay un montón de opciones, incluso desde ETTs públicas aseguradas por parte del gobierno, introducir en la economía pues cuestiones que están ahora afuera, como la economía reproductiva. Hay un montón de cuestiones. No están siendo audaces nuestros gobiernos y eso yo creo que es preocupante. Vamos a tener que ser audaces a nivel individual. Esperemos que nos acompañen. Incorrecto, además, después de perder decenas de miles de votos, a pesar de ello conseguir la mayoría absoluta, que es un logro, después de perder decenas de miles de votos, conseguir la mayoría absoluta, sin duda lo es, haría muy mal de acomodarse en esa mayoría. Yo creo que lo primero que se nos ocurre respecto a este nuevo gobierno, antes se ha hablado de audacia. Yo creo que la descripción de este gobierno no va a ser audacia. O sea, puede ser a sus votantes se les ocurrirá pues cuestiones como seriedad, igual seriedad sí, pero audacia es que yo creo que van a repetir pues los sistemas que llevan reproduciendo desde hace un montón de años. Estamos hablando desde el 87, el primer gobierno con el PSE. Y claro, los tiempos cambian. Y si vuelven a hacer lo mismo, lo que ocurrirá en este caso es que van a ir las cosas a peor. Y no es a ver, si queremos evitar que la crisis no la paguemos los de siempre, no parece que sea la mejor vía, optar por lo de siempre. Yo creo que... Pero más de lo mismo, yo no sé, Yagoba, si es lo que ha salido también de las urnas. Sí, efectivamente ha salido más de lo mismo, pero yo creo que cuando se dice más de lo mismo hay que sumar la otra cuestión, es que con más de lo mismo no se van a lograr los mismos resultados, que no es que hayan sido maravillosos en un montón de cuestiones, pero les han votado a esos resultados, lo entiendo que aquellos que les han votado también por eso, pero es que no van a poder lograr esos mismos resultados. Y si viéramos audacia realmente, lo que veríamos es, en lugar de hablarnos en el acuerdo de pues que Idoia Mendia entra, la noticia del día, Idoia Mendia entra en el gobierno, pues no sería esa la noticia, sería vamos a actuar con audiencia en este sentido y en este otro. El futuro va por aquí.